Cordial saludo, queridos hermanos en el Señor. Quiero motivarlos para que sigamos haciendo nuestro crecimiento semanal en este discipulado de Emaús. Y antes de entrar a hacer la lección con el Evangelio del próximo domingo, yo quisiera subrayar algo de la espiritualidad propia de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien recordamos hoy en la liturgia 1 de octubre. Y lo hago porque uno descubre en su experiencia de Dios una clave muy bella de vida cristiana. Ella hizo un proceso de fe que se conoce con el nombre de la infancia espiritual. Es paradójico, una mujer que vivió solo 24 años, estuvo solo 9 años en el Carmelo como religiosa, monja de clausura, logró entrar a los 15 años con un permiso expreso del Papa León XIII y es la patrona universal de las misiones. Y nunca fue una misión lejana, pero entendió la misión de la Iglesia desde el corazón de la Iglesia. Se hizo pequeña, tenía los oficios más modestos y sencillos en su comunidad y eso la hizo grande. Cautivó definitivamente en su época y lo sigue haciendo hoy. Porque es posible entonces entender, y los jóvenes que me escuchan, que darle la vida al Señor es lo mejor. Es de lo mejor que le puede pasar a uno, porque cuando uno consagra su vida al Señor, se la da a Él entera, Él le devuelve a uno en santidad, y esa santidad es para el beneficio de todos los hermanos. Ella nació en 1873 y murió en 1897 en Francia. Es doctora de la Iglesia. ¿Y cómo encuentra ella su vocación en la Iglesia? Por eso voy a leer un fragmento de su manuscrito autobiográfico, donde ella pone como el centro de su espiritualidad. Ella buscaba cuál es su lugar en la Iglesia, cuál es su papel dentro de la Iglesia. Y dice: al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera. Yo deseaba más bien verme en todos ellos. Empezó a leer la Escritura y dice ella: entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia. Por eso el apostolado tiene que nacer del amor al Señor. Si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Y dice ella: reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Esto lo descubre ella leyendo la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Y viene lo central. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé: oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la Iglesia. Y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo y mi deseo se verá colmado. Entonces fíjense cómo ella entiende la experiencia del amor. San Juan define a Dios como amor. San Juan. Y San Pablo enumera en esa carta a los Corintios ¿qué es el amor? El amor es paciente, es comprensivo, es servicial. Lo que está haciendo el apóstol es definir a Dios a través de su multiforme gracia que se manifiesta en la vida de todos nosotros. Quería compartirles esta perla preciosa de la espiritualidad cristiana y aprender que ese camino de la infancia espiritual es lo que Jesús nos dice tantas veces en el Evangelio: hacerse como niños. Y recordemos una de las bienaventuranzas en San Mateo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La prueba está en esta santa mujer,
una joven religiosa. Lo logró y entendió que el amor tiene que ser la fuerza de la vida, pero el amor de Dios, no el amor mundano, que afea esta vida, como decía Santa Teresa de Jesús. Los invito a leer el Evangelio del próximo domingo y a meditar la palabra de Dios. Ayer 30 de septiembre, cuando celebrábamos a San Jerónimo, el Papa Francisco nos regaló una carta apostólica sobre el redescubrimiento de la Sagrada Escritura, en el sentido de la necesidad de volver en la Iglesia a leer la palabra de Dios. Por eso mi insistencia para que todos tengan su Biblia, para que todos la lean, para que cada día podamos nosotros tener esa experiencia de encuentro con el Señor en el Evangelio y de modo particular los domingos. Van buscando entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Mateo 21, 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca y cavó en ella un lagar, construyó una torre y la arrendó a los labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, la clave para entender el texto la encontramos al inicio, como en el Evangelio del domingo pasado. Jesús le habla a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Recuerden el Evangelio del padre que tenía 2 hijos y les dijo: vayan y trabajen en la viña. El uno dijo: sí, no fue. Y el otro dijo: no, y sí fue. Y hace 15 días escuchábamos el Evangelio de aquellos labradores que fueron llamados a la viña, unos por la mañana, otros por la tarde, otros en el atardecer. Todas estas parábolas Jesús se las está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. ¿Cuál es el trasfondo? Ellos se sentían dueños, propietarios de la salvación, de la fe, del Antiguo Testamento. Pretendían manejar a Dios. Y Jesús les va haciendo caer en la cuenta que ellos, voy a usar esta expresión, están perdiendo el año. ¿Por qué? Porque sencillamente se sintieron muy seguros por saber la fe. Pero es que no se trata solo de saberla, se trata de vivirla, de experimentarla, de hacerla eficaz a través de las obras. Por eso él va señalando una cantidad de detalles. Habla de una viña, habla de unos que vinieron antes. Perfectamente uno puede pensar en los profetas, todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento y sencillamente fueron despreciados y hasta asesinados. Pero también la parte central, y es como digamos así, la puya que Jesús les quiere tirar con toda razón, es esta: tendrán respeto a mi hijo.
pensó él. El dueño de la viña pues es Dios Padre. ¿Y quién es ese hijo? Cristo encarnado. No le hicieron caso a los profetas, fueron desobedientes, no le hicieron caso a Moisés, a la sabiduría. Pues mandémosle al Hijo propio, es decir, voy yo mismo como Dios a hacer presencia, a ver si entienden el camino de la salvación. Pero se dijeron, es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. ¿Qué está haciendo Jesús? Fíjense que el Evangelio de San Mateo es escrito hacia el 70 u 80 después del Señor. Obviamente ya ha pasado el misterio pascual, las comunidades están haciendo la lectura teológica del misterio de Cristo Jesús. Por eso entienden que ese hijo despreciado y esa piedra angular despreciada que Jesús mismo menciona citando el Salmo, es Él. Es decir, ustedes, sumos sacerdotes, ancianos y judíos, tuvieron todas las posibilidades de la fe, de hacer una experiencia santificante de Dios, pero volvieron la fe, la religión, una estructura tan monolítica y tan fría que la volvieron sin espíritu. Por eso San Pablo después va a decir, es que la letra de la ley sin espíritu mata, y mata realmente. De tal manera que Jesús les está diciendo, sencillamente ustedes, ni viniendo Dios en persona han hecho caso. Por eso se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca frutos. Cuando habla de sacarlo de la viña y matarlo fuera de la viña, ahí hay una alusión simbólica al Calvario, porque la piedra del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, quedaba fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces es una manera de decir, no solamente me desprecian, sino que me sacan de la ciudad santa, quieren aniquilarme. Pero esa aniquilación en la muerte de Jesús, esa humillación, ese desprecio, lo constituye a Él en la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular en un edificio? Es la piedra, pensemos en una bóveda, que arriba le da amarre, por eso es angular, amarre a toda la estructura y permite el equilibrio perfecto y evita que la estructura se desplome, se derrumbe o colapse. Eso es Cristo. Y yo sí quisiera decirles para que meditemos, no nos sintamos, varias veces lo he repetido, seguros en la fe, en el sentido de San Pablo, el que se sienta seguro, cuidado no caiga. Es que yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo hago obras de caridad, yo voy a los crecimientos de Emaús, bueno, muchas cosas necesarias, realmente necesarias, determinantes, positivas. Pero es que Jesús lo que nos está diciendo es esto, todo eso hay que hacerlo, pero sin descuidar la misericordia. Y la misericordia no es solamente la obra de misericordia con el pobre, sino que la misericordia se entiende como la caridad fraterna, eso que leíamos de Santa Teresita. Entender que la vocación de uno en la iglesia es el amor y por lo tanto, si la vocación es el amor es oblativo, o sea, se da. En una sociedad que nos va cansando con su consumismo, todo es plata, todo es plata. La exageración en el consumo de tantas cosas, el amor tiene mucho que decir ante ese panorama. ¿Por qué? Porque el amor lo resuelve todo, decía Juan Pablo II, el amor de Dios. Y si Dios nos creó por amor es porque tenemos que vivir la experiencia del amor para sentirnos realizados plenamente. Miren ustedes, volviendo al texto del Evangelio, que Jesús pedagógicamente nos está haciendo caer en la cuenta del error que se comete cuando nos vamos sintiendo como dueños de Él. Y a Dios yo lo manejo y entonces yo le pido de esta manera. Ojo con eso. Las cosas de Dios no son para manejarlo a Él como quisiéramos. No. Dios se merece el respeto. Por eso los 3 primeros mandamientos se refieren a Él, amarlo sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Y siempre tengamos en cuenta, todo es gracia de Dios. Y por lo tanto, nosotros en humildad siempre debemos cumplir la voluntad del Señor donde estemos y donde nos mande. Vivir cada momento a fondo con alegría.
sin sentirnos menos o más que los otros, sino sencillamente sentirnos hijos amados de Dios, hermanos entre nosotros, llamados a la santidad de vida y a servir con gozo, gastando la vida para la gloria de Dios. A mí me impresiona mucho cuando Jesús varias veces nos dice: el que guarda su vida la perderá. ¿Cómo que yo escondo algo y se pierde? Claro, el sentido es este: el que guarda de manera egoísta algo y no lo comparte, eso se pierde. Se pierde. Yo muchas veces he puesto este ejemplo. La Catedral de Buga es una joya arquitectónica, histórica, pero cerrada nadie la va a disfrutar. Abrir las puertas es dar la vida. Entren, disfruten este legado. La vida de nosotros es plena, es feliz y colmada cuando nosotros nos damos, cuando servimos, pero que no sea un servicio esperando el cheque, esperando la retribución monetaria. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Todos trabajamos porque también necesitamos devengar un salario, tener para mercar, para los servicios, eso es justo. Pero cuando yo hablo del servicio, hablo de la evangelización, como insistí hace 15 días. Trabajar apostólicamente en la parroquia, en el barrio, en la familia. Los labradores abusaron de la viña y podríamos pensar que la viña es el reino de Dios, es el anuncio de Dios, y por eso perdieron el año. Por eso perdieron el año. No nos sintamos dueños de la obra evangelizadora, sino servidores del buen Señor a quien anunciamos en la evangelización. Eso es muy distinto. Y evitemos caer en una tentación, sentirnos un poquito más que los demás porque hicimos el retiro de Emaús, porque voy a la misa los domingos. No, al contrario, agradecidos humildemente porque Dios nos ayuda. Porque Dios nos da todo, y lo dije ahora, todo es gracia de Dios. Por eso la actitud siempre del creyente, ¿cuál tiene que ser? Señor, gracias. Y la oración, ¿cómo tiene que ser? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Por eso, queridos hermanos, yo los invito a no bajar la guardia y les insisto, hagan apostolado. Emaús les dio mucho a ustedes en el retiro. En estos crecimientos el Señor nos sigue dando tanto. Hagan apostolado, visiten el enfermo, ayuden en su parroquia, vayan al sector. El que pueda colaborar en la catequesis, en la proclamación, en el canto litúrgico, ahora con este oficio de recibir a la gente en las puertas de las parroquias, háganlo, pero sirvan. Porque quien sirve realmente está creciendo para Dios. El Papa Benedicto XVI dice: Jesús no quita nada, pero Jesús lo da todo, porque es que así es Dios, generoso, abundante, servicial. Se nos da graciosamente, se nos da totalmente. En el Salmo nosotros escuchamos esta respuesta el domingo próximo. La viña del Señor es la casa de Israel. Y el Salmo va a hacer referencia a la viña como una figura de la iglesia. ¿Quién cuida la viña? El Señor. ¿Quién recoge los frutos? El Señor. A nosotros nos toca sencillamente sembrar, pero quien da crecimiento, dice San Pablo, es el Señor. ¿Y los frutos para quién son? Para todos. Tanto nos lo repite el obispo diocesano. Los frutos son para otro. Y él pone esta figura muy simpática: el pez en el agua vive para sí mismo, pero el pez pescado se vuelve alimento para los demás. Esa es la vida nuestra, esa es la vida cristiana. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaron hasta el río, hasta el gran río. Por eso la iglesia crece, porque tiene una misión de ser en el mundo sacramento de salvación para todos. Los invito a orar para concluir. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre santo y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Queridos hermanos, les invito a participar de la Eucaristía los domingos. En la Catedral, horarios 8, 10 y 12 en la mañana. En la tarde 2, 4, 6 y 8 de la noche. No olvidemos santificar las fiestas. Participemos de la Eucaristía, cuidándonos y siendo prudentes. Cordial saludo para ustedes y sus queridas familias.